La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de Guatemala. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. Les estamos presentando el programa Historia de Guatemala. En esta ocasión continuamos hablando de la historia de Chiquimula. Estamos con el libro Historia Contemporánea de Chiquimula, escrito por este locutor. Llegamos a 1940 y estamos hablando de los portales de Chiquimula. El centro de la ciudad de Chiquimula estaba antiguamente lleno de portales. Entre estos tenemos los siguientes. 1. El portal de Liu, construido con el diseño de la colina de China. Estaba radicado en la esquina de la 7ª Avenida y 4ª Calle de la Zona 1. Albergaba el almacén Nuevo Cantón. Este portal fue botado recientemente con fines de reconstruir el edificio. Ahora alberga otros negocios modernos. 2. Está el portal del Mercado Municipal Antiguo. Estaba radicado junto a la parroquia de la Asunción en la 7ª Avenida entre 3ª y 4ª Calles. Albergaba muchas ventas informales. Este portal desapareció cuando se botó dicho mercado para construir el nuevo. 3. Está el portal de Olivier, que estaba en la 8ª Avenida entre 3ª y 4ª Calles, Zona 1. Era el lugar de don Rafael Olivier, dueño original de Foto Olivier. Este desapareció hace muchos años. 4. Está el portal del INSO, que era el frente del Instituto Normal para Señoritas de Oriente y estaba en la 4ª Calle entre 6ª y 7ª Avenidas. Este también desapareció como en 1940 para dar lugar a un frente más moderno. 5. Está el portal de la Jefatura Política, que estaba en la esquina de la 6ª Calle y 4ª Avenida, Zona 1. Este desapareció como por el año 1940, cuando se construyeron un nuevo frente a la gobernación departamental. En 1976, todo el edificio fue demolido debido a los daños causados por el terremoto del 4 de febrero de ese año. Al botar dicho edificio, se perdieron y fueron tirados muchos documentos importantes de la gobernación. Llegamos a 1944. Hubo una manifestación en contra del coronel Serapio Cuyum. A mediados del año 1944 ya se estaba gestando la revolución izquierdista de octubre. El general Jorge Ubico Castañeda era un decidido anticomunista, pero sus opositores tenían ideas comunistas con inclinación hacia Rusia. La tiranía de Ubico estaba estimulando las ideas revolucionarias, quienes estaban siendo inspirados por la revolución bolchevique de Rusia, la cual fue también en octubre de 1917, y mediante la cual se estableció el comunismo en dicha nación. El objetivo revolucionario está asociado con las ideas socialistas y comunistas. El coronel Serapio Cuyum ya había sido jefe político de Chiquimula y se había portado muy severo con la población. Hubo más de una manifestación contra el general Serapio Cuyum, pero el 2 de agosto de 1944, después de la renuncia del general Jorge Ubico, ya eran los tiempos de Juan Federico Ponce Baides. Ponce Baides fue más duro que Ubico. Ubico había renunciado el 26 de julio de 1944 y su gobierno duró 14 años. La revolución ya estaba en marcha. En Chiquimula era jefe político el general Daniel Corrado y al entrar Ponce llegó para ser ministro de guerra.
Por eso iban a poner a Cuyum otra vez como jefe político. A continuación se presenta una fotografía del general Daniel Corado. Cuyum ya había sido jefe político antes y era muy malo, por eso el pueblo lo rechazó. Gritaban: "No queremos a Cuyum". Cuyum llegó en avión y la gente trataba de impedir que aterrizara el avión. El campo de aviación se llenó de estudiantes y comerciantes protestando. Don Chepe Lobos llevó su camioneta para conducir al general Cuyum a la jefatura política. Los indígenas de Marascó ondeaban sus sombreros para que no descendiera el general Cuyum del avión, pero el avión aterrizó. Luego se organizó la manifestación gritando: "No queremos a Cuyum". A Cuyum lo llevaron a la jefatura política, donde estaba el ejército en la esquina del Instituto de Varones. Hubo un mitin en el kiosco del Parque Central. Don Carlos Vaccaro, el licenciado Víctor Aquino y Ramiro Ponce Monroy fueron unos de los principales líderes de la manifestación. Se cerró todo el comercio con una huelga general en todo el mes de agosto. Procuraron que Cuyum no tuviera agua ni alimentos para que se muriera de hambre. Los diputados en ese tiempo eran don Juan de Dios Díaz y el doctor Alberto Lemos. Don Juan de Dios le llevaba alimentos a Cuyum. Cuyum gobernó en Chiquimula hasta que cayó Ponce Baides el 20 de octubre de 1944. Después de todo, trasladaron a Cuyum a la ciudad de Guatemala. Don Carlos Vaccaro era líder de la revolución y estuvo preso. Cuando sucedió la revolución, se llevaron presos a don Carlos Vaccaro, al licenciado Víctor Aquino, a Roberto Girón Lemus, Ramiro Ponce Monroy, don Lorenzo Castañeda, quien era de Cazaltepeque, y a otros. Los tuvieron en las Bartolinas de San Francisco en la policía. Esto fue por el tiempo de la huelga contra Cuyum. Antes del coronel Corado había estado como jefe político don Daniel Montenegro y antes de él estuvo el general Jurado. Por ese tiempo los alcaldes se llamaban intendentes municipales, además de los intendentes de Hacienda. A los intendentes municipales los cogía a la fuerza porque trabajaban ad honorem. Decían: "Ay, me arruinaron, me agarraron para alcalde". Después eran intendentes nombrados por el presidente de la República y ya tenían un sueldo de 30 quetzales mensuales. Se presenta a continuación la fotografía de la manifestación contra Cuyum. Llegamos a 1944 con la Revolución de Octubre. El general Jorge Ubico había renunciado el 26 de julio de 1944, pero su régimen había continuado con el general Federico Ponce Baides, y en forma un poco más severa. Ponce Baides era originario de Cobán. La revolución se venía gestando desde antes, pero estalló el 20 de octubre de 1944. Dicha revolución se dio en todo el país, incluyendo a Chiquimula. Toda la familia de este autor huyó hacia la aldea de Tierra Colorada para sentir más seguridad. Este locutor era un niño de solo 3 años de edad. Sin embargo, recuerda varias facetas de la revolución. Hasta Tierra Colorada se escuchaban algunos disparos con arma de fuego. El gobierno tuvo la idea de pintar de negro un gran avión de transporte y lo hizo volar por toda la República para infundir miedo en la población. La revolución la comenzaron los estudiantes universitarios cuando repartieron volantes invitando a la población a boicotear la celebración del 30 de junio, día del triunfo de la Revolución Liberal de 1871.
El 25 de junio se llevó a cabo una manifestación estudiantil, la cual fue reprimida, y en ella resultó muerta la profesora María Chinchilla, de filiación revolucionaria o comunista. Por esos días, el general Jorge Ubico recibió el memorial de los 311, en el cual profesionales le pedían restituir las garantías, lo cual hizo que Ubico renunciase. Pero el poder siempre quedó en los ubiquistas. En la madrugada del 20 de octubre entraron en acción los militares y la población acudió a su apoyo, habiendo recibido armas para la revolución. Después de varias horas de combates, lograron derrocar al general Ponce Baides y colocaron una junta revolucionaria de gobierno constituida por el capitán Jacobo Armes Guzmán, Jorge Toriero Garrido y el mayor Francisco Javier Arana. Llegamos a 1945 y hablamos del doctor Juan José Arévalo. Inmediatamente después de la Revolución de octubre de 1944, hubo elecciones presidenciales en las cuales participaron 17 candidatos, entre los que están Juan José Arévalo Bermejo, Guillermo Flores Avendaño, Francisco Javier Arana, Clemente Marroquín Rojas, Luis Cardosa y Aragón, Miguel Idígoras Fuentes, Manuel Galich y otros. Las elecciones se llevaron a cabo los días 17 y 19 de diciembre de 1944 y el resultado fue una victoria arrolladora del doctor Juan José Arévalo Bermejo, quien obtuvo el 86.25% de los votos. La campaña presidencial estuvo adornada con un corto canto que decía: Juan José Arévalo es un hombre ideal para presidente de nuestra nación. La música del cantito llevaba las siguientes notas: mi, do, re, mi, do, si, la, sol, si, re, si, sol, la, si, do. Se lo voy a cantar. Cantaban: Juan José Arévalo es un hombre ideal para presidente de nuestra nación. Y así cantaba la gente. Aquí le vamos a presentar la fotografía del doctor Juan José Arévalo. Arévalo fue un presidente muy popular, pero escondía su nueva doctrina comunista. Él fundó la primera escuela comunista de Guatemala, pero ante muchas protestas del pueblo la prohibió después. Cuando llegaba a los pueblos lanzaba grandes cantidades de monedas al aire y toda la gente corría para recogerlas. De esta manera se ganaba la voluntad de muchos. Hizo varias buenas obras y creó el Seguro Social. También fundó los comedores infantiles, pero lo tildaban de que los quería para entrenar a los niños en el comunismo desde su infancia. Fundó las escuelas primarias tipo federación, que eran muy completas y con muy buenos edificios. De ellas fundó 3 en toda la República, incluyendo una en Cobán. Además, agregó el escalafón de los maestros como en 1948. En Chiquimula hizo 2 obras importantes. Primera, construyó la calzada de la tercera calle y 2, dotó a Chiquimula del agua potable. Anteriormente Chiquimula se surtía de agua sucia, aunque abundante, por medio de alcantarillas. El agua potable fue la mejor herencia que dejó a Chiquimula. La calzada de Zacapa se construyó en el año 1946, pero utilizando cajoncitos de albañil, según testimonio ocular de este mismo locutor. Aquí se presenta la fotografía de una escuela primaria tipo federación. En Chiquimula ha sido costumbre durante muchos años en el barrio La Democracia que los indígenas, cuando se emborrachaban, gritaban ¡Viva Arévalo! Y agregaban muchas malas palabras en forma muy amenazante. La mayor parte de habitantes del barrio La Democracia han sido siempre simpatizantes del comunismo.
Ya cerca del final de su periodo presidencial de 6 años, se dice que Arévalo llamó al coronel Francisco Javier Arana y le propuso que él fuera el candidato oficial para las nuevas elecciones presidenciales, pero con la condición que implementara el comunismo en Guatemala. A esto el coronel Arana le respondió que él no simpatizaba con tales ideas y que si él ganaba las elecciones, habría de combatir el comunismo. Lo curioso del caso es que al día siguiente el coronel Arana fue asesinado. Por esa razón muchos le tildan a Arévalo de que él lo mandó a asesinar. Nadie sabe la verdad. Una vez el doctor Arévalo visitó Chiquimula y aquí lo estaban esperando con un gran almuerzo. Para ese almuerzo invitaron a las personas más importantes de Chiquimula. En Chiquimula por ese tiempo solo había 2 médicos y 2 abogados y notarios. Los 2 abogados eran el licenciado Ernesto Vázquez y el licenciado Alarcón, pero el licenciado Alarcón lo tenían deshabilitado de actuar debido al hecho de que era un ebrio consuetudinario. Los 2 médicos eran el doctor Lira y el doctor Rodolfo Rosal, pues dado a su importancia como profesional, habían invitado al doctor Rodolfo Rosal para que estuviese en el almuerzo. Pasado algún rato de espera, arribó el presidente de la República, doctor Juan José Arévalo Bermejo, y pasaron todos adelante y comenzaron a almorzar. Era un almuerzo de gala presidencial, pero el doctor Rodolfo Rosal no se había presentado aún. Ya cuando estaban casi terminando de almorzar, llegó apresurado el doctor Rosal y al entrar preguntó: ¿todavía hay comida? Él pensó que lo habrían de esperar por tratarse de una persona importante como él. De inmediato el doctor Arévalo le dijo: entendido, pero atrasado. Eran las palabras que se merecía. Para las elecciones de 1950, otra vez hubo muchos candidatos, tales como Jacobo Arbenz Guzmán, candidato oficial, Miguel Edigo Las Fuentes, Jorge García Granados, Víctor Manuel Giordani, Manuel Galich, Clemente Marroquín Rojas, Miguel Ángel Mendoza y otros. Fueron 9 candidatos. Las elecciones las ganó el coronel Jacobo Arbenz Guzmán con un 65.44% de los votos. En tiempos de las elecciones se rumoraba que los indígenas de Jocotán gritaban ¡Viva Arganas!, refiriéndose a Jacobo Arbenz. Hemos llegado a 1945 y estamos hablando de la Chila Brown y el chino. Por ese tiempo, doña Chila Brown se casó con un chino en Chiquimula. Un día el chino le dijo a la Chila con su acento chino: Chila, mono pa la China. Buenos pues, dijo la Chila, muy contenta de ir a conocer. Pues se fueron en un avión. Los aviones de aquel tiempo no eran jets, sino aviones de hélice. Cuando llegaron al aeropuerto de Hong Kong, en la China, bajaron del avión. Ahí había un gran chinal esperando al chino. Al bajar todo el chinal, levantaron al chino en andas y salieron casi corriendo con él levantado y desaparecieron. Ahora el gran problema era para la Chila, puesto que se quedó sola en el aeropuerto sin dinero, porque todo el dinero lo cargaba el chino, y sin entender ninguna palabra en chino. ¡Qué situación tan difícil! La Chila no sabía qué hacer. De repente apareció en el aeropuerto Neto Hong, quien había vivido en Chiquimula por muchos años. Al verla, Neto le preguntó con fuerte acento chino: «Pero, Chila, ¿qué estás haciendo aquí?». La Chila le respondió: «Mira, Neto, lo que me hace fulano, que me trajo a la China y al llegar al aeropuerto un gran chinal lo estaba esperando y se lo llevaron en andas y desaparecieron todos. Yo me quedé aquí tirada». Ingrato, fulano sabía que no te podía traer aquí. ¿Por qué te trajo?
y cállate la boca, no decí que es tu malilo, porque te matan, le dijo Neto. Luego Neto Home buscó embajadas y logró que la enviaran de regreso a Guatemala. Fue una experiencia insólita y difícil. Pasamos ahora a datos diversos de los 40, entre más o menos 1940 a 1947. Presentamos ahora una fotografía del Colegio Evangélico Amigos del año 1940. Ahora presentamos a una reina de algún instituto también en 1940. Y este es el Instituto Normal para Varones de Oriente INVO, desfilando en 1941 frente a la jefatura política. Y ahora presentamos a unas alumnas del Instituto Normal para Señoritas de Oriente INSO en 1942. Seguimos presentando fotografías. Estos son los misioneros de la Misión Evangélica Amigos en 1943. Y este es el Hospital Antiguo de Chiquimula en 1945. Ahora, estos son unos líderes de la Misión Evangélica Amigos de Chiquimula, don Chema Suchite, don Pancho Goshop y Miss Ruth Esther Smith. Así era la octava avenida entre cuarta y quinta calles, zona 1 de Chiquimula, por el año 1947, con calles empedradas. Obsérvense la farmacia Lux a la izquierda y el almacén Nuevo Contón a la derecha. Hablamos ahora de las imprentas. La imprenta municipal funcionó al costado norte de la municipalidad con un impresor de apellido Ortiz, que había antes trabajado en la imprenta Corazón y Vida de la Misión Amigos. La imprenta municipal parece ser la prensa que está abandonada en la Escuela de Aplicación del INVO. Posteriormente funcionaron la imprenta La Cultura de don Esaú Morales y después de Elder Morales, la imprenta Quetzal de Miguel Morales, la Tikal de Leonel Soto y la imprenta El Milagro de don Manuel Castellón. A esta imprenta le dieron el nombre de El Milagro porque su dueño, habiendo trabajado en la imprenta Club de Jocotán, compró una muy pequeña máquina de offset y así comenzó a trabajar. Más adelante se convirtió en la imprenta más grande de Chiquimula. En Jocotán estuvo funcionando por muchos años la imprenta Club, operada por los monjes europeos belgas. En los últimos años han abierto en Chiquimula varias imprentas de tipo offset. En el caso de don Esaú Morales de la imprenta La Cultura, él fue vilmente asesinado por cumplir con su deber en la cooperativa Casbachi de Chiquimula. Hablando de la escritura, allá por los siglos XVIII y XIX, todos escribían utilizando plumas de aves en su tronco, el cual mojaban en la tinta y les servía para escribir. Por supuesto, escribían con letras muy bien elaboradas. Las tintas originales eran de color morado, que era el color que salía del añil o palo de tinta, como se le conoce. También existía la tinta roja, que se extraía de la cochinilla,
Posteriormente se fueron inventando las tintas de diversos colores. Hoy ya casi desaparecieron las tintas para escribir porque han sido reemplazadas por los bolígrafos o lapiceros de tinta semisólida. Ya en el siglo XX, los telegrafistas fueron muy famosos por la complicada elaboración de la letra. Entonces escribían con canutero, plumilla y tinta. Se cuenta que en Tierra Colorada había una señora cuyo hijo estaba en el ejército en la ciudad de Guatemala. Un día recibió un telegrama de su hijo y ella buscó a la maestra de la escuela para que se lo leyera, pues la maestra no logró comprender la letra tan elaborada del telegrafista y para salir del apuro le dijo a la señora: «Ay, doñita, si es telegrama es de muerte, fulanito se murió». Y la señora comenzó a llorar a su hijo desconsolada. Al llegar a la casa de la madre de este locutor, todavía una señorita muy joven, le contó llorando de la muerte de su hijo. «Aquí está el telegrama», le dijo. «Quiero ver», dijo ella. Y cuando leyó el telegrama comenzó a reírse. Claro, el joven no se había muerto. El telegrama decía que llegaría el sábado y que lo fueran a encontrar a Chiquimula con bestias. La viejecita dejó de llorar y le decía: «Volvémelo a leer, Marita». Esto es para que se comprenda lo difícil que era leer la letra de carta muy adornada de los telegrafistas de aquel tiempo. Para los que no conocieron los telegramas, aquí se presenta uno, pero del tiempo cuando ya había máquinas de escribir en 1956. También se presenta aquí la escritura con canutero, plumilla y tinta. Tómese nota de lo bien elaborada que es la letra y la forma del canutero, el cual tenía una plumilla en la punta. Cuando este locutor estudiaba para hacer caligrafía, les exigían hacerlo con canutero, plumilla y tinta. Ya por el año 1956 se habían inventado las plumas fuentes. De ellas, la más famosa era la marca Parker 21 y Parker 51 y las Esterbrook. Y por supuesto existían varias imitaciones de plumas también. La tinta más famosa era la tinta Parker Quink. Fue en años posteriores que se abandonaron las plumas fuente y se dio lugar a los bolígrafos o lapiceros que todavía están en uso, como los modernos marcadores, sea simples o indelebles. También en los últimos años se ha abandonado casi por completo la letra de carta y se usa la de molde o script, que es la letra que les enseñan a los estudiantes de hoy. Hablando de los telegrafistas, la telegrafía existió desde que se inventó el código Morse al surgir el telégrafo. Los telegrafistas eran entrenados a oír e interpretar dicho código. La telegrafía servía para las comunicaciones por medio de telegramas y también para las comunicaciones de seguridad para los trenes. Posteriormente se inventó la radiotelegrafía, la cual ha sido muy eficaz para las comunicaciones de los barcos. En la actualidad, las comunicaciones se hacen por radio, por correo electrónico o por medio de WhatsApp. A continuación se presenta el código Morse, que se utiliza para la telegrafía, el cual está cayendo en desuso también.
La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de Guatemala. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad y Radio Verdad Internacional, afiliada a Radio Nederland de Holanda, con una voz de avivamiento para usted, en 4055 kHz, banda de 74 metros de la onda corta. Escúchenos también por internet y vea nuestra televisión en el canal Radio Verdad TV de YouTube. Necesitamos que reporte nuestra señal por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta hoy.